Un saludo cordial a esta hora a los oyentes de Macizo Noticias al Día. Tenemos a esta hora invitado a uno de los representantes a la Cámara por el Partido Comunes, doctor Luis Alberto Albán. Le damos la bienvenida a esta hora a este medio de prensa y comunicación. Muy buenas tardes a toda la audiencia y muchas gracias a Macizo por la posibilidad de dar nuestras opiniones. Representante, nos gustaría que le cuente a la audiencia cómo avanzan los proyectos de ley, qué se viene haciendo desde el Congreso. Nosotros desde Comunes hemos presentado varios proyectos de ley, actos legislativos que han sido acumulados y van avanzando, por ejemplo, sobre el tema de reforma política que ya pasó en Senado y empezamos a estudiar en la Cámara de Representantes. Ahí uno de nuestros proyectos como bancada fue acumulado en el proyecto del gobierno. Estamos avanzando también en lo que es la jurisdicción agraria. Ya pasó en 3 de los 4 debates que hay que hacerle antes de que se termine esta media legislatura en diciembre. También tenemos el tema del reconocimiento al campesinado como sujeto de derecho, que avanza también en la discusión. Es decir, todos los proyectos que tienen que ver con los derechos fundamentales de la mayoría en el país y que tienen que ver con el desarrollo de la implementación del acuerdo de paz. Dentro de esos, lo dejé para comentar lo último, el tema de la paz total, que ya es una ley de la República, ya está para que el gobierno lo firme y que pues participamos activamente no solamente en su elaboración, sino en su debate tanto en el Senado como en la Cámara, desde la bancada de Comunes. Representante, pues el tema de la paz total es un proceso de esperanza que tienen hoy los pueblos de Colombia, hablando de campesinos, indígenas, afrocitadinos. Es decir, ¿qué incidencia pues va a tener este proceso en el campo, a la gente de base, a la gente que está en los territorios? Pues no a la gente de las grandes urbes que de pronto pues tal vez no siente como la gente que le ha tocado afrontar pues la guerra por más de 50 años. Mire que yo cuento esta experiencia que me pasó. Visitamos Puerto Leguízamo en el Putumayo, unas semanas después de la masacre que hubo allá, y estábamos hablando con el señor alcalde de ese municipio, una persona de la comunidad indígena, y él nos decía: representantes, ¿por qué no nos devuelven la paz que se vivió en el 2016, 2017 y parte del 2018? Es decir, el influjo benéfico de la firma del acuerdo de paz, de verdad que la gente lo sintió. Y no solamente en el campo, también en las ciudades. Lo que pasa es que, digamos que la sordina de los grandes medios de comunicación realmente hace su efecto. La idea es que ahora, con la paz total, es decir, con la paz de aquellos que vienen de una lucha política, lo más reconocido es con el Ejército de Liberación Nacional, se pueda avanzar en un acuerdo de una mesa de diálogo que empezó hoy, precisamente 21 de noviembre, que con las otras expresiones violentas puede haber diferentes formas de acercamiento, de acogimiento, de sometimiento, para que se extienda la paz en el país, y no solamente eso, sino que se pueda avanzar en la producción de comida y en la solución de los problemas fundamentales de las mayorías.
pero si fisiológicamente a ella... Estamos a esta hora en vivo y en directo con el doctor Luis Alberto Albán, representante de la Cámara por el Partido Comunes. Bueno, otro de los temas interesantes, representante, que entendemos pues ya se acaba de firmar, es el proceso de la reforma tributaria. ¿Qué decirle a Colombia? ¿Qué decirle pues a la audiencia? De pronto que pues a ratos está mal informada por los canales, digamos, privados, que realmente le aportan a otros intereses. Pero qué decirle de ustedes, de la base, como parlamentarios, qué impactos positivos va a tener esta reforma tributaria. Mire, nosotros calificamos la reforma tributaria como la primera reforma en la historia del país que no le cobra plata a los pobres y a la clase media. Es la primera vez en nuestra historia que hacemos una reforma equitativa, que hacemos una reforma progresiva y que además es una de las que durante más tiempo ha recogido mucha mayor cantidad de dinero que va a beneficiar los fondos del gobierno para implementar los diferentes programas de tipo social. Estamos a esta hora en diálogo con el doctor Luis Alberto Albán, representante a la Cámara. Bueno, quisiéramos también que nos comparta su apreciación, aparte de, digamos, cuál es la situación actual de los firmantes del Tratado de Paz, digamos que se hizo años atrás. Es decir, ¿cómo está esta situación? ¿Cómo lo miran en el momento ustedes, pues, desde el Congreso? Sí, esta semana nosotros completamos 6 años de la firma del acuerdo. Lo firmamos en 2016. Fueron 2 años en los cuales el acuerdo avanzó en los preámbulos, todos los temas introductorios, en el alistamiento con el gobierno que lo firmó, el gobierno del presidente Santos, a nombre del Estado colombiano. Luego se vinieron 4 años donde el acuerdo no tuvo ninguna implementación, al contrario, tuvo ataques porque el gobierno de Duque lo que trató fue de hacer trizas el acuerdo. Nunca financió los programas de paz, los proyectos de paz. Se inventó una llamada paz con legalidad, que al final lo que terminó fue generando las condiciones para que se robaran más de 500.000 millones de pesos que eran de la paz. Entonces, pues en medio de todas esas dificultades, de todas esas, digamos, traiciones al acuerdo, de todas maneras, más del 90% de los firmantes del acuerdo estamos firmes y estamos avanzando, digamos, en el compromiso que hay ahora con este nuevo gobierno de la implementación total e integral de lo firmado. Es el primer punto de la paz total y por eso, pues, nosotros estamos como relanzando el acuerdo, generando que se cumplan las condiciones de seguridad, las condiciones para la reincorporación, las condiciones para la participación política, las condiciones para la reforma rural integral, las condiciones para resolver el tema de los cultivos de uso ilícito y vamos, digamos, generando esas condiciones para empezar ahora sí a desarrollar el cumplimiento de lo acordado. En medio de eso, pues tenemos algunas dificultades. Por ejemplo, todavía tenemos algunos compañeros que por extrañas razones que nadie, digamos, puede explicar, todavía están en las cárceles. Tenemos alrededor de 200, 300 compañeros que están en las cárceles que han cumplido con las condiciones para ser excarcelados y vincularse activamente al proceso de paz y no se les ha reconocido ese derecho. Estamos impulsando todas las acciones
para que salgan de la cárcel, para subsanar esa injusticia. Estamos también generando todas las condiciones para que la reincorporación se haga efectiva y, como digo, las condiciones de seguridad que permitan ir acabando con la estigmatización, que es algo que nos tiene realmente muy complicada la vida a quienes estamos en proceso de reincorporación. Representante, un tema importante que hemos visto pues de debate y que se viene hablando en muchos de los contextos es el tema de la distribución de la tierra, de la reforma agraria, ¿no? De pronto en los medios de comunicación se habla incluso de que, un ejemplo, el sector indígena es el que más tiene tierras, un ejemplo, se dice así, u otros sectores, pero este tema, digamos, en este Congreso, ustedes ahora pues que están legislando, se va a debatir. ¿Qué esperanza hay para el campesino, para la gente, digamos, que está pues en la base? ¿Qué esperanza puede tener en este tema de redistribución que hoy se está hablando tanto pues del nuevo gobierno, del Congreso? Bueno, en ese punto de reforma rural integral, que no es exactamente la reforma agraria, lo que se plantea, lo que está acordado es un fondo de tierras de 10 millones de hectáreas y las diferentes formas como se iría llenando ese fondo, que es el tema de las tierras de la SAE, de extinción de dominio, de la legalización, de la ley segunda. Entonces, en ese sentido, pues el gobierno, sin necesidad de ley, ha aprovechado el derecho para comprar 3 millones de hectáreas. No es lo que necesita la gente, solo en despojo a los desplazados se suman 8 millones de hectáreas. Pero entonces se empieza, y de un lado entonces hay la tierra, de otro lado hay que generar las condiciones para que esa tierra de verdad pueda entrar a producir. Por eso estamos hablando de vías terciarias, por eso estamos hablando de centros de comercialización, por eso estamos hablando de garantías de vida digna para los campesinos y las campesinas, que ser campesino o que ser campesina no sea un atentado contra la vida digna, sino que haya condiciones, ir generando esas condiciones para que de verdad se pueda producir. Entonces esto va en dos direcciones. De un lado, que esas organizaciones campesinas que el 2, 3 y 4 de diciembre tienen una convención y que es como la organización que va a recibir, que va a definir cómo se va a recibir esa tierra, pero también al lado del tema de la tierra, el tema de la producción agrícola, que ataque uno de los problemas centrales que tenemos en Colombia, y no solo en Colombia, en el mundo, que es el hambre. Entonces, que se garantice la tierra, pero la tierra para que produzca, para que el campesinado trabaje y produzca y genere esas condiciones de evitar la hambruna en nuestro país. Representante, para finalizar, quisiéramos que nos dé su percepción. Se está hablando en el gobierno Petro de volver a reabrir los mataderos municipales. Entendemos que hoy muchísima de la carne pues viene incluso de espacios pues no legales. ¿Qué podría tener de impacto? ¿Podría hacer que se rebaje pues la carne, incluso otros productos? Pues ese es uno de las cosas que puede darse, sobre todo teniendo en cuenta la organización de veedurías ciudadanas, porque es que hasta ahora como está la situación, pues la carne viene y para ahí no se sabe ni siquiera de dónde viene, ¿sí? Y a veces con la normatividad que digamos corresponde a unos niveles de desarrollo que a veces el país no alcanza en todas las regiones. Entonces hay un desfase y en primer lugar encarece los productos, pero en segundo lugar
pues en medio de la corrupción que genera este sistema, que hay que acabar, entonces también permite que haya como la evasión de la ley. Nosotros pensamos que una solución es rehacer, digamos, como lo está planteando el gobierno con el tema de los mataderos municipales y empezar de ahí a controlar sobre la veeduría ciudadana y sobre el tema de cumplir con la normatividad sanitaria. Representante de la Cámara, muchísimas gracias por este espacio que nos ha concedido a Macizo Noticias al Día. Un saludo pues cordial que puede extender a través de este medio de comunicación. Muchas gracias a Macizo, muchas gracias a la audiencia. De corazón, un abrazo y esperemos que nos volvamos a encontrar para seguir comentando y seguir intercambiando opiniones e ideas que nos lleven a la vida digna en este gobierno del cambio.